Como enfermedad inflamatoria, la lógica es esperar que el agrandamiento de la glándula sea difuso, no es un tumor. Hay variaciones del tema. En algunos pacientes hay cierta nodularidad, pero la idea que tienes la glándula más o menos engrandecida, pero de forma pareja, ¿no? Es simétrico, difuso. Para ustedes, sin nodularidad, claro, como está inflamado, el parénquima tiroideo es un poco menos rojo que el habitual, ¿no? Es algo rojizo, pero el parénquima tiroideo es un poquito más pálido, más hacia lo grisáceo. Ahora, esta es una enfermedad autoinmune, como ustedes estudiaron, bueno, oyeron la creen, pero aquí hay que entender dos cosas. Una, el hipotiroidismo está causado en primer lugar porque hay anticuerpos que interactúan con los receptores de la TSH en el tiroides, ¿sí? Los bloquean. Entonces la TSH pues, no puede activar estos receptores y por lo tanto el tiroides no produce las hormonas. Hasta aquí, en realidad no tendríamos inflamación, solo bloqueo de los receptores. Pero además también hay inflamación generada por los anticuerpos, entre otras cosas, que termina en un reemplazo inflamatorio del parénquima tiroideo. Entonces, por las dos vías vamos a tener hipotiroidismo. Algo que no tienen que manejar ustedes desde ahora, pero que es bueno que vayan sabiendo, es que estas enfermedades inflamatorias, sobre todo la tiroidismo, en ocasiones al comienzo lo que te da es hipertiroidismo. Porque como hay una destrucción de algunos folículos, se libera mónada que estaba almacenada, entonces como que sube el nivel de sangre. En las fases iniciales, como no hay incipiente, a veces hay hipertiroidismo. Entonces, si tienes un hipertiroidismo que hace un switch a un tipo, casi ya tienes el diagnóstico de tiroidismo. Como todas las enfermedades autoinmunes se relacionan con las demás, pero todas con el lupus y la artritis reumatoidea. Y todas también tienen que ver con los tipos, porque hay una carga genética. Como todas las enfermedades autoinmunes son mucho más frecuentes en mujeres que hombres. Dice que bastante. Más o menos se aplica al lupus. Claro, la glándula está más grande, pero no es doloroso. Lo que tiene como clínica es hipotiroidismo. Y en todas estas enfermedades autoinmunes siempre hay un incremento del riesgo de los linfomas de células B. Claro, si tú me hablas del lupus o de la artritis reumatoidea, estamos hablando del linfoma sistémico, de la forma neuropática. Pero en el caso de la tiroiditis Hashimoto, la relación es más estrecha con el linfoma mal de la glándula tiroides. Algo similar a lo que vimos en el estómago, pero obviamente diferente y no relacionado al subaterpético. Bien, si ustedes ven esa foto panorámica, cuesta trabajo reconocer el tiroides, porque como es panorámica no se ve bien los folículos, parece un ganglio linfático. Y lo que ha pasado es que ha habido este reemplazo del parénquima por esta inflamación donde predominan los linfocitos, pero no solo linfocitos y células plasmáticas, sino que esos linfocitos forman folículos linfoides con centros germinales. Entonces, si yo me acerco más, ahí por ejemplo ya pueden reconocer folículos tiroideos. O sea, no es que sea un ganglio, es el tiroides que está siendo reemplazado por una respuesta inflamatoria crónica donde predominan los linfocitos que llegan a formar múltiples folículos linfoides con centros germinales. Y dice que los folículos tiroideos, que no son folículos linfoides, los folículos tiroideos están atróficos. Y por eso digo, no solo es un fenómeno del bloqueo de los receptores de la TSH, sino también hay una destrucción de hecho de la glándula en los casos avanzados. Por eso tienes un acercamiento, bueno, de un folículo linfoide con centros germinales, que tiene folículos tiroideos, pero que está mejor.
acá también, muchos folículos atróficos y muchos infiltrados. Acá, por ejemplo, acá está, en este clínico se ve un folículo linfóide, ¿no? Pero en esta zona no hay. Si uno viera más aumento acá, vería muchos linfocitos y alguna otra célula plasmática, que es lo que predomina en esta información. Bueno, la información teórica que es el reflejo de una respuesta inmune. Adicionalmente, hay un cambio en las células foliculares del tiroides. Aquí tienen el linfocito y este es el centro germinal de un folículo linfóide. Por acá estas son células tiroides. Si se fijan, las células tienen mucho más citoplasma que la habitual, es rosado y es granular, la tienen numerosas mitocondrias. Pero ustedes no están viendo las mitocondrias, porque sí pueden ver eso acá. Esa transformación se llama en células de Golgi. Y eso es una característica fundamental histológica de la tiroiditis. Todo lo que hemos dicho, más la presencia de células. ¿Qué te va a dar esto? Un hipotiroidismo. Todos los síntomas. Ahora es así comentando, tiene todos los síntomas que te ponen en todas partes, ¿no? En el caso típico, va a tener hasta misedema retinal. Pero en la práctica, dice que esta enfermedad es mucho más frecuente en el uno no tiene por qué esperar a que se establezca toda la sintomatología del hipotiroidismo para hacer el diagnóstico. Como ustedes vean una mujer que se queja de que de pronto comenzó a aumentar de peso, aunque no está medio cansada y hay pérdida de la libido, cosa que no ocurría hasta hace unos meses. Eso es una enfermedad. Entonces no esperen a que esté toda la constelación de síntomas. El hecho de que pierda el interés por el sexo y empieza a aumentar de peso, suficiente. Bueno, vamos a ver el carcinoma papilar del tiroides, que es la segunda. Esos son los tipos de carcinoma en el tiroides, que ustedes deberían conocer. Fíjense que de lejos el papilar es mucho más frecuente que los demás. De forma que cuando uno está hablando de carcinoma tiroideo no dice nada, más o menos a lo que era esto, ¿no? La buena noticia acerca del carcinoma papilar es que no es una neoplasia de las agresivas, es maligno, se metástasis, pero la sobrevida es bastante buena. Sí, la estadística te dice que la gente pasa muchos años, ¿no? Y algunos ni siquiera, muchos pacientes no se mueren de este cáncer. Claro, lleva tratamiento, hay que operarlo, se queda realmente es incluso un poco incómodo, pero la mortalidad es muy baja. Y este elemento de la radiación ionizante es importante y se demuestra por dos cosas. Antes se irradiaban cosas que eran benignas, porque funcionaba la radioterapia. Esa práctica se abandonó porque se vio que estábamos produciendo diferentes tipos de cáncer en los pacientes que irradiaban. Incluso a los niños. Había enfermedades pediátricas que resolvían muy fácilmente con el tratamiento radial, pero muchos de esos niños desarrollaron propiedades y la otra cosa que se evidenció mucho fue con las bombas de Japón, ¿no? De Hiroshima, sobrevivían, descubrieron las puertas de la guerra. Muchos desarrollaron carcinoma papilar. Bueno, si era suficientemente grande, lo que se va a manifestar como una masa en el cuello.
ya hay metástasis del linfoma. Fíjense que obviamente esto tiene relevancia cronológica, pero a pesar de eso, la sobrevida es muy buena. Fíjense que 10 años, 85% está vivo. Y eso significa una diferencia que marca la mayoría de los que pasan marina que van a estudiar. Aquí estaba lo que les decía de la radiación. Y eso se ha visto porque incluso aparecen en pacientes mucho más jóvenes. Si radias a jóvenes con lesiones en el cuello de la cabeza, pues a los 20 años ya tienen carcinoma y acá pasó lo mismo con la coma. Y este es el congénero de una red. Bueno, eso no es específico. Otros carcinomas de tiroides también están asociados a la misma, como medular, por ejemplo. Entonces aquí tengo, bueno, pues su caso, que tiene esta lesión mayor y esta lesión satélite. En la mayoría de los casos, cáncer afín, no está encapsulado y los bordes son irregulares. Sin embargo, este que es el tumor principal, aparentemente sí está encapsulado y los bordes son irregulares. Eso es siempre la excepción. Ahora, macroscópicamente, en muchos de los casos se le puede ver la estructura papilar, no son macroscópicamente papilares. Y las papilas, ustedes recuerdan el concepto de siempre, tejido conectivo rodeado por epitelio. No importa que estemos hablando de una lesión maligna o benigna, es un concepto histológico. Tejido conectivo rodeado por epitelio. Todas estas son papilas y ahora ya lo que quiero que entiendan. Históricamente esto se reconoció por la formación de papilas, pero después se dieron cuenta que si tenía las características nucleares se iba a comportar exactamente igual, aún en la ausencia de papilas. Entonces, hoy por hoy, el carcinoma papilar, su definición y su concepto es más bien por las características nucleares que por la formación de papilas, porque las papilas pudiera haber por no. Claro, en el caso de ustedes, para su examen, va a tener papilas, claro. ¿Okay? Pero eso hay que entender. O sea, un poquito más de seco, pero las estructuras papilares. Entonces, lo que diferencia. Acuérdense que acabamos de ver las papilas débiles, que no son neoplásicas, y el tejido conectivo que está cubierto por la epidemia. Es un concepto dentro de las papilas. Pero estas sí son neoplásicas, porque las células epiteliales son neoplásicas, no las células dentro de la papila. Más de 6, más. Ahora, ya dijimos que la papila aquí no es fundamental, ¿no? Así que vamos a centrarnos ahora en lo fundamental. Lo fundamental es fijarse en el núcleo, como hemos dicho. O sea, fíjense que en esos tumores puede que no haya mucha atipia, no hay mucha anaplasia, aquí no puede ponerse ese núcleo prominente. Es verdad que los núcleos pueden ser prominentes, pero eso no es lo importante. Las tres características importantes son, una, que los núcleos son claros, no ven como la cromatina es bien clara. No ven como pueden ver la membrana nuclear muy fácilmente porque el centro es clarito. Bueno, entonces, núcleos claros. Dos, si se fijan, algunos de los núcleos tienen como hendiduras, como si fuera un frijolito. Hendiduras nucleares. ¿Verdad? Y tres, algunos de los núcleos tienen inclusiones. Y si estamos hablando solo de los núcleos, son intranucleares. Entonces, esas tres características son las tres que definen al carcinoma papilar, haya o no papilas. Como papilar se va a comportar. Y a eso hay que sumarle otra característica histológica, que es la frecuente presencia de cuerpos de Samón, que son unas concreciones de cáncer. Entonces, si uno tiene que describir, si no papilar pone una neoplasia que se comporta por papilas, y las células tienen el núcleo con esas tres cositas, y además se ve como papilar.
funciones. La química de esto, bueno, masa, como son muy grandes, si ya la metástasis, ¿dónde está la metástasis? Ya la problema, son las metástasis. Son muy frecuentes las metástasis en pulmón, pequeñitas, y a veces en los huesos. Y claro, si se salen, si crecen, hay una extensión extratiroidea, entonces pudieran infiltrar tejidos adyacentes, y ahí pudieran tener manifestaciones por infiltración de la tráquea, por infiltración de la laringe, por infiltración del esófago, puede haber disfagia, disfonía, tos. Vamos a ver ahora el carcinoma medular de tiroides. Miren que ya ustedes estudiaron otro carcinoma medular, que era un ductal invasivo de la mama, y que no tiene nada que ver con esto. ¿Ya? No tiene nada que ver con esto. Dicho eso, este es un tumor neuroendocrino y viene siendo la contraparte neoplásica de las células C parafolliculares, las que producen la calcitonina. Tenemos una neoplasia de esas células. Esas neoplasias son malignas. Son malignas. Pueden elaborar otras sustancias, como ustedes ven aquí. Entonces, esto sale con frecuencia en los exámenes porque, aunque la mayoría son solitarios, el 20% forman parte del MEN2 o el MEN2B, que también se llama MEN3. Es decir, MEN es la neoplasia endocrina múltiple. Fíjense que el gen es el mismo, tanto esporádicos como los del MEN pueden ser familiares. Y miren cómo estos son mucho más agresivos que los familiares. Entonces aquí tienen el tiroides, bueno, un lóbulo que está cortado y ven el tumor. Fíjense que no hay necrosis y hemorragia y los bordes no son tan irregulares. O sea, macroscópicamente no parece tan maligno, pero sí lo es. Sí lo es. ¿Y cómo es este tumor? Este tumor lo que está formando es nidos de células poligonales, ¿ya? Con diferentes niveles de atipia. Y hay una característica muy llamativa que son estos depósitos de caca. Un depósito hialino, acinófilo, acelular, homogéneo, que se puede demostrar es amiloide. Y en este caso, esa amiloide, la proteína que ha adoptado esta configuración que termina siendo amiloide, es la calcitonina producida por células tumorales. Ese nido de células poligonales, como el depósito hialino. En todos los tumores estos endocrinos hay mucha irrigación capilar, siempre hay mucho vaso sanguíneo, mucho vaso sanguíneo rodeando los individuos. Fíjense cómo está la sustancia amiloide. Más amiloide. La citosina más de cerca, células poligonales, de células poligonales con diferentes niveles de atipia, interactuando con vasos sanguíneos y con vasos capilares cercanos. Y como todos los tumores neuroendocrinos, los núcleos pueden tener ese aspecto de la cromatina, ¿no? Pueden tener ese aspecto de esa lipinina. La amiloide, bueno, eso no lo tienen que poner en el examen porque supuestamente el examen sería la lámina, y no le van a dar el rojo combo. Este es el rojo combo, este es un rojo combo. El rojo combo es positivo a la amiloide. Claro, la sustancia amiloide capta el rojo combo, pero con eso uno podría decir que es amiloide. Claro, este rojo combo lo tienes que poner en un polarizado y eso tiene que generar una birefringence. Eso es esto que está acá.
dice que es la misma lámina, mírenla bien, lo voy a ver, es el mismo campo. Entonces, no importa la naturaleza de la proteína, la cosa es que para demostrar amiloide necesitas tener el grupo de esa. Es decir, no es solo hacer el robocombo, sino exponer esa función a la actualizada y obtener esta doble replica. O sea, ahí recién dice, ok, confirmado también. Vamos a ver ahora el feocromocitoma. Entonces, de manera general, si ustedes reciben una tomografía, hay un tumor en una glándula suprarrenal, ustedes deberían pensar, bueno, esto puede ser cortical, puede ser medular. Si es cortical, puede ser carcinoma, puede ser adenoma. Si es medular, en dependencia de las células que están originadas, podría ser feocromocitoma o neuroblastoma, tumor de células renales. Que sea cromofil o neuronal. Entonces es importante ubicarse, ¿no? Ya, el que nosotros vamos a estudiar en la práctica es el feocromocitoma. Estas células cromafiles, las normales y las tumorales, ambas producen las catecolaminas y por lo tanto ese tumor produce hipertensión. Entonces, esta es una de las cosas. Yo no sé si ustedes ya se han familiarizado, en algún curso por ahí sí. Lo primero que te dicen antes de tú declarar a un paciente como hipertensión esencial, que es después que le hacen las tractomas y los ecarditos. Ok, ya es hipertenso, pero antes de tú decir, sí, es hipertenso, lo voy a poner en tratamiento, dieta, no sé qué, estás obligado a excluir las causas conocidas de hipertensión, antes de continuar. Entonces, la primerita es el feocromocitoma. Otra cosa que hay que entender ahora, estos feocromocitomas, el mismo tumor histológicamente puede surgir de los ganglios autónomos, en todo lo que hay paraganglio, ¿no? Y en ese caso es el mismo, pero se llama paraganglio. Ya, son cosas validadas por el uso de la tradición. Listo. Tú lo puedes llamar feocromocitoma en los sitios extraadrenales. Solo el de la suprarrenal se llama feocromocitoma. Los demás son paragangliosos, pero son iguales, histológicamente. Ahora, estos feocromocitomas también tradicionalmente se le ha llamado el tumor 10%, porque 10% son malignos, 10% son familiares que están en síndrome de propagación neuronal múltiple, 10% son bilaterales y 10% no producen hipertensión. Pero eso es la cosa igual. Otra cosa muy importante del feocromocitoma, que es uno de esos tumores que histológicamente no se puede decir si es benigno o es maligno. Así que cuando tú ves tu feocromocitoma del microscopio, tú no sabes si es este 10% o el otro 90% que no es maligno. En estos tumores, lo único que es prueba fehaciente e incuestionable de malignidad son las metástasis. No hay. ¿Qué otro tumor que ustedes ya hayan estudiado tiene esta característica? El tumor de célula granulosa del ovario. Claro, ustedes se acuerdan, lo vieron hace 2 o 3 meses. No, 2 o 3 semanas, perdón. Entonces se pierden las tinieblas de su pasado. Pero solo para que se den cuenta que tienen que ir un poco mejor. Bien, este 10% de malignos aplica a los de la suprarrenal.
Porque si son para gangliomas, ahí la figura es diferente, ahí el porcentaje de ganglioma. Ok. Bueno, habíamos dicho que el 90% de hipertensión, fíjense que 25% es una hipertensión paroxística. Ese es más fácil de identificar, pero solo en cuanto a los pacientes. El otro sostenido, que vendría siendo como la hipertensión esencial. Los pacientes son los tipos de. Ahora, eso te puede generar la hipertensión, como te va a avisar. Generalmente ese 90% que genera hipertensión se descubren síntomas pequeños, ¿no? Porque los que no producen hipertensión, donde está la suprarrenal, de esa cuenta las cosas pueden crecer ahí sin molestar mucho. Yo puedo llegar a los 9, a los 10, a los 12 centímetros, tranquilamente, hasta que tengan un efecto de masa que te empieza a molestar. Y a veces no solo producen las catecolaminas, sino también otras hormonas, y bueno, ahí podrían haber síntomas asociados a esas hormonas. Aquí tenemos un caso, esta es la suprarrenal, aquí tenemos los remanentes de la suprarrenal como lo mismo, y aquí está el tumor. Dice que en este caso en particular está bastante encapsulado, bien delimitado, en una zona de necrosis hemorrágica, y eso en este caso no significa malignidad. Acuérdense que ni histológica también tampoco, ni microscópica. Hay algo que casi no se usa, pero cuando tú tienes sospecha de que es un tumor, porque es un tumor suprarrenal que produce hipertensión, el fragmento de tejido lo expones en una solución de cromato de potasio y eso oxida las catecolaminas y cambia el color y se pone así puro opaco, ¿no? Entonces, el muy académico siempre se menciona, está en los libros, sale los exámenes y en fin, nunca se usa. Claro, hoy en día, pues de frente al micro, si tienes duda micro, y no es química, ¿no? Entonces, acá, por lo que hemos dicho, hay una variación de lesiones bastante pequeñas a lesiones bastante grandes, porque cuando produce hipertensión, sobre todo paroxística, todo el mundo va a parar la oreja, ¿no? Una carinada y lo vas a encontrar. Lo primero que se te va a ocurrir es hacer la tomografía a nivel de suprarrenal. Esto es lo que hemos dicho del cromato. Y esta es la histología, ¿no? Fíjense que acá se parece al medular del nido que acabamos de ver. Es decir, es un tumor incluido por nidos de células poligonales que están interactuando con capilares, ¿no? Con una rica red vascular, ¿ya? Y bueno, tiene que ser un poco granular porque, como ya he dicho, la batería saludable que no nos cuenta, lo que uno puede agregar es que hay un nivel variable de atípica. Pero acuérdense que si hay mucha atípica no lo hace más maligno, porque si no hay ninguna, no lo hace maligno. Sencillamente, histológicamente, no es predecible. Con medio. Desde el punto de vista clínico es muy socorrido, sobre todo en orina, a ver el nivel de ácido alimentario, porque eso prácticamente ya es más. Es un paciente con una hipertensión paroxística, ¿no? Y haces puedes ver las catecolaminas en orina, sí, pero este es el más accesible, sí, este es el que todos los laboratorios tienen, se ve en orina. Este es un solo recordario para decirles que cuando el paciente en orina múltiple, el 1 está compuesto por estos tumores y que este feocromocitoma pertenece al 2. ¿Y quién otro pertenecía al 2? Ya lo hemos visto, que si no, me lo tiroides. Y es el 2A o el 2B. El 2B también en otras clasificaciones se le llama MEN3. Pero lo que pasa es que es bueno recordarlo como 2A y 2B, porque sería lo mismo. Es decir, el 3 o el 2B sería lo mismo, más neuronas. Entonces, hay uno que tiene la lista de eso, que no tiene nada que ver con esto, que es el MEN1, y el MEN2
cualquiera de los dos vas a buscar el otro para descartarlo, ¿no? Si tienes un nódulo en el tiroides, resultó que la vida se explica si no nódulo en el tiroides, revisas las suprarrenales. Y viceversa. Cuando haces el diagnóstico, pero como síntoma, le revisas el tiroides. Esa es la importancia. Y en el caso del menú, bueno, pues cualquiera de estos es revisar los demás. Bueno, esa es la lámina que ustedes deberían ver. Difícil uno lo puede ver así, y no tiene la amiloide, pero se parece un poco al medular. Lo pones de cerca y es lo mismo, o parecido. Nidos de células poligonales con matriz variable, con una red vascular prominente. Ahora, un poco imaginativo, no sé si ustedes se dan cuenta acá que los nidos forman como unas pelotitas. Y entre los nidos están estas células que son distintas, fíjense que no tenía ese tipo más raro. Ven que hay una célula chica ahí que tiene como una prolongación. Esas son células, son difíciles de ver. Se ven con mejor con el microscopio. Esas son las células sustentaculares. En este caso, si al medular hay que ponerle la amiloide, hay que ponerle la célula sustentar. Y ese patrón en esos globitos, esos globitos que forman los nidos, se llama patrón cell valley, como balas. Y el cell, como está en alemán, es con Z. Es muy probable que eso le quite punto a nadie si lo usa para ver ser mal. La cosa es la combinación en nidos y mencionar las células de entre la palabra bocio, en patología que idea sencillamente es aumento volumen. Entonces, claro, lo que pasa es que uno generalmente no usa la palabra bocio si tienes un nódulo. Así como cuando tú sabes que es un tumor, como que no usas la palabra bocio. Entonces como que te restringen un poco a los incrementos que no sean una neoplasia. Y ahí tendrías varias posibilidades. Podría ser lo que le llaman el bocio coloide simple, que es un poquito aumento de algún folículo con un poquito coloide. Estaría el bocio tóxico, es decir, la hiperplasia difusa del tiroides, llamada enfermedad de Graves-Baselum, que es una semana. Y estaría que es el no tóxico, que habitualmente son múltiples nodos. Esto en realidad es una hiperplasia multinodular del tiroides, que también se llama bocio adenomatoso. O también en algunos libros más recientes vienen como nódulos adenomatoides. Eso es el seguro. Entonces, es más común en mujeres, es todo lo que leemos. Y estos no son funcionales. Generalmente, aquí va alternando zonas de hiperplasia por zonas de atrofia, entonces más o menos se mantiene el mismo nivel de hormona. Marca multinodular y vamos a ver los folículos de tejido coloide con otros que están atróficos. Y en el medio puede haber fibrosis, que son las cosas que comentaba. Bueno, así se dice bocio en inglés. Y estamos en el concepto general otra vez. Por lo tanto, pudiéramos tener desde el punto de vista clínico un fenómeno de efecto de masa, ha crecido y puede comprimir la traca, puede comprimir. Aquí no hablamos de invadir como el carcinoma, aquí hablamos de comprimir, no es una neoplasia maligna. Y lo mismo puede tener el hipotiroidismo, que el hipotiroidismo puede ser, aunque repito, la mayoría de los son
acá lo que tienen es un agrandamiento multilobular del tiroides, ¿no? Aumentado de su tamaño. Esto puede crecer muchísimo, puede incluso crecer tanto que se meten en el mediastinum. Y micro ven esa alternancia, ¿no? Algunos folículos distendidos, llenos de coloides, con otros atróficos, pequeños y fibrosos. Acá tenemos un caso muy concreto, sin cortar, pero ya se dan cuenta que hay unas proveniencias, ¿no? Que son los múltiples nodos que deberían ser los cortados, ¿no? Y acá, bueno, más lo mismo, ¿no? Folículos distendidos, llenos de coloides, unos pequeñitos, que son más fibrosos. Puede haber fibrosis, puede haber calcificación. La última del intestino es una adenoma liposis. Acuérdense que estaba en el main 1. Bueno, vamos a ver. Esto que se va a interpretar, se parece a lo de los cromosomas, si quieren, en el sentido de que los no funcionales suelen descubrirse cuando son microadenomas. Este es el criterio arbitrario, uno centímetro más. Y los no funcionales suelen ser una coladoma. ¿Y eso por qué es? Porque son no funcionales. Entonces, si son funcionales, te va a dar síntomas y signos que van a depender de la hormona que produce. Y eso te va a llevar al paciente al consultorio. Entonces le vas a descubrir el adenoma cuando está chiquito. Si no son funcionales, vas a tener que esperar que tenga un efecto de masa, por lo menos que le duele la cabeza, para poder pensar que venga un adenoma liposo. Es así de fácil. Por eso la diferencia de las décadas. En la misma década, esta en la primera mitad y esta en la segunda mitad. Y la diferencia de tamaño es lo mismo. Los no funcionales también se llaman células no. Ahora, de todas las hormonas que producen hipófisis, en realidad de todas puede haber adenomas. Por estos son los tres más frecuentes. Los prolactinomas, los que producen hormonas de crecimiento, que también se llaman somatosinomas, y la CTH, adenocorticotrona. Cuando producen hormonas, van a tener los efectos de la hormona como la química correspondiente a cada hormona. Y los que tienen efecto de masa, estas son las consecuencias de que crezca algo la pituitaria. Acuérdense que ahí en la silla está pasando el arcángel 3, ¿no? Meridiano. Entonces, cualquier cosa que crezca ahí, si no es suficiente, puede comprimir. Y ahí viene el problema de los campos visuales. Y lo otro es asociado a la hipertensión intracraniana. Está claro que los que cuando predomina un efecto de masa en un no funcional, puede terminar en un hipotiroidismo. Porque, ¿qué pasa? Que esta masa crece tanto que comprime y atrofia al parénquima de la hipófisis normal. Entonces, lo que te queda es sin producción de hormonas, porque esa hormona no produce ninguna, y está comprimiendo y matando las células que producen normalmente las hormonas. La otra cosa es que los que son funcionales le van a dar síntomas por las diferentes hormonas que producen, también pudieran tener un efecto más, porque este, por ejemplo, está claro que tiene que haber tenido un efecto de masa, porque es un tumor enorme en la silla tumoral, sobresale hasta arriba. Este seguro estaba dando hipertensión endocrinal con todos los más los problemas visuales.
A diferencia de este, que lo tenemos en un campo microscópico de una sola foto. Si tú miras las células, más o menos este tumor tendrá 3 milímetros. Ahora, ¿por qué lo descubrieron? Porque seguro producía una de las hormonas. Entonces el paciente no va a la consulta ni porque le duele la cabeza ni porque tenga los ojos oculares, sino que simplemente tiene los síntomas generados por alguna de las hormonas. Una vez comprendido eso, los síntomas van a ser, en dependencia de la hormona, estos síntomas, ¿no? Entonces se escapa del alcance de esta práctica, pero ustedes tienen que saber qué sintomatología hay en cada hormona. Claro que en términos de desarrollo práctico, ahora no se podría poner a describir todo esto, sí, todos los síntomas que corresponden a acromegalia gigantina, porque por cierto esto es si afecta a un niño y un adulto, o todas las demás cosas. Ahora no puedo poner todas las características de síndrome de Cushing, no. Ahí lo que se hace, uno generaliza y pone pues síntomas y signos relacionados a la hormona que se produce. Ya. Eso la mató. Claro, porque si tienes 2 minutos, que te vas a poner. Claro, muy genérico. Después ahora más. Bueno, ese es el caso en cuestión de ustedes. ¿Cuál es el truco acá? La hipófisis está formada, como ustedes recuerdan, por diferentes células. Esta produce envejecimiento, la otra produce prolactina, la otra produce TH, la otra produce TSH y LH y todo FSH, todas las hormonas se producen. Pero eso le da ciertos matices a la célula. Así que las células pueden tener cierto tono más acidófilo, más basófilo, pueden ser cromófilo, pueden ser un poquito más grandes, un poco más chiquitos. Entonces, como tú ves un tejido pulsiero normal, ves una mezcla de células en términos de colores y tamaño. Estos tumores de hipófisis generalmente se sacan por un procedimiento que se llama resección transefemoidal, que es como que llegar a la silla y hacer tu bule de granito a través del efemero. Entonces, ¿cómo uno sabe que es un adenoma en hipófisis? Porque puede no tener ninguna tipia. La tipia es la variable, pero no tiene ninguno. El truco es que está formado por un solo tipo de célula. Entonces todas van a ser igualitas. Si son cromófonas, todas son cromófonas. Si son basófilas, son basófilas. Si son basófilas, o sea, hay una homogenización de la población celular y así te das cuenta que hay una adenoma incluso que no tiene ninguna tipia. O a veces que son benignas, no tienen por qué tener. Ahora, como tumor endocrino en sí, claro, en este contexto hay que hablar de esa homogenización, de que todas son igualitas, pero como tumor endocrino también va a tener una red vascular prominente de capilares. Pues acuérdense que en eso consiste la secreción endocrina, si se acuerdan de fisiología. Las hormonas no van por conductos, las hormonas van de frente al torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque siempre ese tejido endocrino tiene los capilares ahí acoplados. Los tumores hacen lo mismo, sean benignos o sean malignos. Bueno, entonces yo creo que ahora mejor liquidamos endocrino y después no, porque ahí sigue pie. a ver, el estímulo por abajo, la macroscopía está bien.
las manifestaciones clínicas también, porque lo que está presumiendo las cosas más importantes del hipotiroidismo. Está bien. Y en cuanto a micro, ¿qué quedamos que ahí vamos a poner? Un reemplazo del parénquima tiroideo por un infiltrado inflamatorio crónico compuesto de linfocitos y células plasmáticas. Aparte, las células linfóides forman folículos con centros germinales. Porque aparte, además se observa atrofia de los folículos tiroideos. Punto y aparte. Además hay presencia o ponen las células foliculares, son más grandes, con citoplasma granular carcinógeno. Se llaman células. ¿Listo? El carcinoma popular del tiroides. El macro está bien, la clínica está bien. Entonces, el micro, ¿qué quedamos que tenemos que poner? Los tres niveles, ¿no? Primero, neoplasia, constituida por papilas. Aparte, las células neoplásicas muestran núcleos claros, con hendiduras y con inclusión. Aparte, además se observa cuerpos desandados. Samoma se escribe con P, como psiquiatra, como psicólogo. P, samoma. Ok, sí. Estas cosas les sirven para el teórico también, ¿no? Porque son preguntas frecuentes. El medular, a ver, la macroscopía está bien. Aquí no me va a gastar además en las manifestaciones clínicas, dice hormona peptídica. ¿Ustedes conocen alguna hormona que no sea proteína? No, bueno, no se quiten el detalle. Innecesario. Ahora, a lo que vamos, hay que poner en el micro. Neoplasia constituida por nidos de células poligonales con tipo variable separados por una red vascular o capilar abundante, notoria, por ejemplo. Las células tienen atipia variable. Los núcleos muestran cromatina en el patrón de sal y pimienta. ¿Qué otra cosa importante que poner ahora? En el intestino se observan depósitos de sustancias amiloides.
cerraron que la amiloide es calcitonina, pero ustedes no identifican la calcitonina histológicamente. Que no pueden ponerlo ahí. Ahora, el feodonositoma. En el feodonositoma es que, como ustedes ven, las lesiones, claro, si el paciente es hipertenso, el feodonositoma va a ser pequeño, pero si no lo es, puede ser muy grande. Entonces, aquí de frente ponen lesiones pequeñas, limitadas, no siempre es así. Yo pondría relativamente pequeñas o de diámetro variado y es una expresión más adecuada. ¿Y lo demás? Y micro, bueno, pues la plaza construida, unido de células poligonales, ahí se empieza igualito que en el medular. Pero acá viene la cosa de los nidos están rodeados por células sustentaculares. Las células muestran actividad variable. Si quieren poner abajo patrón Selvagen, bueno, sustentacular. No pongan que le dan sustento, porque sustento se refiere a alimentación, no, esta nada más la están aguantando estructuralmente. Entonces vamos al bocio. Ya, fíjense, en la guía dice bocio coloide, pero lo que ustedes tienen en realidad es un bocio multilocular. El coloide, como les mencioné, es el inicio del multilocular. Es un ligero incremento de la glándula con un poquito de distribución. Entonces, este ya que ustedes tienen es un multilocular evidente. Entonces, mejor que en vez de poner bocio coloide, pongan bocio multilocular. Y eso del multilocular lo agregan al máquina. Aspecto multilocular, abajo. Ahí se da la teoría de volumen, media limitada, costo, contenido color y aspecto multilocular. Así que se ve histológicamente zonas de hiperplasia folicular que muestran folículos distendidos llenos de coloides, alternando con otros folículos atróficos. Fibrosos y a veces calcificados. Entonces nos vamos a la adenoma que es. Básicamente está bien. Pero lo obvio que en patogenia dice macroadenoma, microadenoma. Los macroadenomas no son funcionantes. Eso no siempre es así. Si no lo ven, ¿qué ponemos micro? Pero además está bien. El micro habría que poner, bueno, que la población de células neoplásicas es homogénea, siendo todas similares, ¿verdad? Y está pues, muy presente en la red vascular prominente, y no hay atipia, ¿no? Porque no se son recontrables. Cualquier cosa